Les agradezco muchísimo por su asistencia y de los comentarios que he escuchado esta tarde también. Les agradezco muchísimo a los ponentes y a las ponentes de este seminario, pues sé que sus ponencias van a enriquecer muchísimo, van a ser excelentes insumos para la definición de políticas públicas de los tomadores de decisiones que se sitúan en los distintos espacios de la política universitaria. Gracias a Flaxo nuevamente por siempre permitir que se desarrollen en sus espacios estas iniciativas, al SEACES por llamarnos a todos la atención sobre la necesidad de colocar a la equidad de género también como parte importante de la valoración de la calidad de la educación superior. Sin duda, la Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género seguirá siendo un actor importantísimo para la planeación de política pública respecto de la igualdad. Las empleadas, sin duda, un actor importantísimo en la definición de las agendas estratégicas que se requieren para el mismo tema. ONU Mujeres, que siempre nos ha acompañado con mucha pasión para poder desarrollar en el ámbito gubernamental las acciones que se requieren para la equidad de género. Y no porque está al final es menos importante, un saludo a la Red Ecuatoriana de Universidades y Escuelas Politécnicas, que también está muy pendiente de las acciones que nosotros desde el Gobierno Nacional y desde los espacios autónomos que dirigen educación superior se desarrollen para la equidad. Bueno, voy a empezar señalando que para los ecuatorianos y las ecuatorianas, la gratuidad de la educación superior en el Ecuador, establecida en la Constitución del 2008, constituye un gran avance en el proceso de transformación estructural que vive nuestro país actualmente. A partir de su aprobación se da un paso fundamental en el reconocimiento de una serie de derechos y garantías de las mujeres, precisamente como respuesta a la incesante lucha de todas aquellas mujeres que demandan una igualdad de género real y efectiva. De esta manera, con miras a eliminar la discriminación de cualquier tipo en contra de la mujer, el texto constitucional en el artículo 11.2 señala que todas las personas somos iguales y gozamos de los mismos derechos, deberes y oportunidades y que nadie podrá ser discriminado, entre otras razones, por razones de género. Adicionalmente, la Constitución ecuatoriana en su artículo 70 determina que le corresponde al Estado formular y ejecutar políticas para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres a través de mecanismos especializados, de acuerdo con la ley, para incorporar el enfoque de género en planes y programas y brindar asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público. En razón a este importante reconocimiento que incluye la Constitución y que efectivamente no es solamente respuesta al mandato de constituyentes que se desarrolló, o de la constituyente que se desarrolló en el año 2008, sino, como decíamos hace algunas semanas, es una respuesta a las reivindicaciones que el movimiento de mujer ha colocado en la sociedad ecuatoriana desde hace muchísimos años atrás. Es que de esa forma, desde el espacio de la lucha, de la reivindicación, que el Estado y los constituyentes, tanto del 1998 como del año 2008, recogen y le dan mucho más fuerza a las disposiciones constitucionales de reconocimiento de derechos y de lucha contra la discriminación. Quiero entonces recalcar el trabajo importantísimo del movimiento de mujeres, no desde la calle, desde la reivindicación como movimiento, pero también desde la academia, que se pueden colocar y se pueden, o podemos en este momento reconocer el avance fundamental que tiene nuestra Constitución. No obstante, el desafío también se coloca en otro nivel de la política pública, en la necesidad de desarrollar un catálogo de derechos para las mujeres que corresponda también a una respuesta institucional a través de política pública. Y efectivamente, en ese catálogo de derechos que está en la Constitución y que también se reconoce a través de política pública en los distintos sectores gubernamentales, es que se reconoce y se amplía la posibilidad de que el derecho a la educación en todos sus niveles sea garantizado.
también sin discriminación alguna. Y a partir de garantías normativas, garantías jurisdiccionales y nuevamente a través de la política pública es que debemos garantizar esos derechos. No obstante, insisto, el desafío es justamente en que el nivel técnico gubernamental, el nivel técnico de los órganos autónomos que dirigen la política pública tenga la capacidad de desarrollar esos instrumentos técnicos, políticos, que son las políticas públicas, para poder finalmente, y como dice la Constitución, garantizar esos derechos a la educación en todos los niveles. Ahí reconocemos entonces el rol importantísimo que tiene el Estado de garantía a través de política pública en educación superior, que es en el caso en que nos corresponde analizar en esta ponencia, y incorporar, como dice ya constitucionalmente, como dicen los mandatos constitucionales, ese enfoque de género. Entonces, un desafío adicional. Ya desarrollar política pública es una operación compleja de diálogo, de deliberación y de consenso, y además incorporar en el chip del técnico político de la institución gubernamental que es necesario también tener la mirada de género y de erradicación de la discriminación para no solamente transversalizar, sino que hayan políticas sustantivas y efectivas que nos permitan garantizar esa necesidad de derechos para las mujeres en educación superior. Aquí tenemos un ejemplo en la ponencia, a partir de la asistencia técnica que da la Comisión de Transición, instancias como el Consejo de Evaluación y Acreditación, Aseguramiento de la Calidad, el CEACES y el Instituto de Altos Estudios Nacionales, que es la Universidad de Posgrados para el sector público, se inicia un proceso innovador y exitoso de transversalizar esta perspectiva de género y de hacerlo sustantiva en la política pública en educación superior. Para el cumplimiento de este objetivo, el CEACES realizó un estado de arte de la educación superior y género e impulsó una investigación nacional sobre la situación de género en la Universidad Ecuatoriana como elemento para la educación de calidad. Son esos insumos que la academia nos entrega también importantísimos para poder mejorar las capacidades institucionales en el diseño de política pública de educación superior con enfoque de género. También el Atlas, de acuerdo con el Atlas de las desigualdades socioeconómicas del Ecuador, se señala que un dato relevante sobre el acceso a educación superior constituye en la situación de hombres y mujeres ha cambiado durante estos años. Hay algunos avances importantes que se recogen en este instrumento. De acuerdo con datos del censo del 2010, puede señalarse que 1 de cada 3 hombres, 37.1%, y 2 de cada 4 mujeres, 43.9%, asisten a la educación superior. El mayor acceso de las mujeres es una realidad que se expresó ya en el censo del 2001 y se acentuó en los años subsiguientes, lo cual denota un avance fundamental en la igualdad de género. Asimismo, según datos del 2013 proporcionados por el CEACES, en 9 universidades de las 55 vigentes a nivel nacional, el 56% de estudiantes son mujeres y 44% son hombres. Estas cifras, y gracias a la investigación y a que los instrumentos que son necesarios para la planificación también empiezan a desagregar datos que nos permiten encontrar estas diferencias y encontrar estas aproximaciones a una reducción de brechas de igualdad. Gracias a estos instrumentos podemos verificar entonces que la disolución, existiendo una disolución de barreras económicas, podemos ver verificar cómo se ha incrementado la matrícula y democratizamos de esa forma el acceso, tránsito y egreso a la educación superior del país. Aquí hago nuevamente el link con la gratuidad. Creo que es importante mirar que esa apuesta de gratuidad también ha sido fundamental para que esa brecha de igualdad entre hombre y mujer constituya también, es una de las razones por las cuales esos porcentajes de matrícula han mejorado para las mujeres durante estos años. Sin embargo,
esa expansión cuantitativa de la educación superior ha sido suficiente para eliminar las brechas de género. ¿Es suficiente con que hayamos reducido esa barrera de ingreso al sistema de educación superior en general? Pero según los datos verificamos, quizás la gratuidad también y permitió que las mujeres podamos tener mejores oportunidades para ingreso a la universidad. Existen otras desigualdades que todavía no se han podido sobrepasar, que también constituyen desafíos para la política pública. Resuelta la primera barrera de ingreso económica, que era el pago de una matrícula en la universidad, o solamente nos hemos quedado nos hemos convencido nosotros mismos que con la gratuidad podemos resolver ese tipo o acortar ese tipo de brechas. ¿Qué tipo de mujeres han logrado acceder a la educación superior? Pues resulta peligroso también diseñar políticas públicas estándares o estandarizar la condición de las mujeres sin considerar la diversidad de ellas en la formulación de políticas públicas de educación superior. Con esto quiero decir que el avance importante de la gratuidad nos ha permitido, como digo, mejorar estas posibilidades de reducción de brechas, pero todavía tenemos interrogantes que respondernos. Y particularmente la necesidad de pensar en esa política pública que nos permite diferenciar también la situación de las mujeres y no solamente quedarnos por el cumplimiento de un objetivo constitucional o de un mandato que nos dice que la política pública garantiza derechos, quedarnos en la estandarización de la política pública sin reconocer la diversidad. Hoy en día en el Ecuador todavía persisten desigualdades en el acceso a la educación superior, a pesar de la gratuidad, que responden a factores geográficos, zonas y regiones con pocas o ninguna universidad, factores económicos, sociales, pobreza, necesidad de los jóvenes de menos recursos y de las jóvenes de menos recursos de trabajar a temprana edad, otros como género, nuevamente, diferencias étnicas, religiosas y de intolerancia hacia ciertas minorías. La agenda de investigación de género y educación superior en la academia ecuatoriana emerge en los años 90, aun cuando en la década del 2000 se registra un significativo incremento en los estudios e investigaciones en entidades públicas, universitarias e internacionales. Gracias a estos estudios podemos verificar que efectivamente las desigualdades continúan y se evidencia que de seguir efectivamente la tendencia de feminización de la matrícula en el Ecuador y en América Latina, en el 2012 tendríamos un incremento sustantivo en matrícula para mujeres del 53% y de 47% para hombres. Para el caso de América Latina, según el documento Educación Superior en Iberoamérica, el informe del 2007 del Centro Interuniversitario de Desarrollo, la matrícula femenina representa ya en Latinoamérica el 50% o más de la matrícula total. Insistimos, muchos avances cuantitativos, pero no necesariamente las mismas oportunidades para las mujeres en el propio sistema universitario. Como digo, no obstante, el aumento de las mujeres en las universidades no supone en sí mismo condiciones de equidad entre hombres y mujeres. Así, distintos estudios, como uno desarrollado por la Comisión Europea en el año 2001, UNESCO y ESAL 2006, revelan que la mayoría de las mujeres estudian carreras relacionadas a la salud, al cuidado y a la educación, mientras que las áreas de ingeniería y ciencias aplicadas están ocupadas en gran medida por los varones. Por lo tanto, como señala otro informe del Grupo de Trabajo de la Red Europea de Evaluación de Tecnología ETAN sobre mujeres y la ciencia, aún ahora, en el inicio del siglo XXI, cito, los hombres y mujeres se hallan segregados en diferentes ámbitos científicos. Esta segregación disciplinaria, donde las carreras representan reductos o espacios propios de uno u otro sexo, limitan los márgenes de elección y las condiciones de inserción laboral de las mujeres. Insisto, cuantitativamente, muchísimos avances. Cualitativamente, las mujeres todavía no tenemos las iguales oportunidades para desarrollar nuestras capacidades, para poder decidir respecto de nuestros planes de vida y sobre todo esa
diferenciación todavía muy amplia entre hombres y mujeres se verifica específicamente en el sistema universitario. Los roles comunes a los que hemos estado acostumbradas las mujeres en el cuidado del hogar, o que el sistema de dominación machista ha instalado en la dinámica de pensamiento y de desarrollo de las mujeres, se siguen replicando en el sistema universitario. Y entonces el desafío del sistema universitario es desarrollar los instrumentos que correspondan y también del gobierno para que las mujeres puedan tener las mismas posibilidades de decidir como un hombre, si quiere estudiar ingeniería, si quiere ser científica, si quiere dedicarse a la medicina o a la biología molecular. Al igual que los hombres tienen derecho para dedicarse a las carreras asociadas al cuidado. Si no rompemos esa dinámica de roles en la formación desde la temprana edad y en el sistema universitario, vamos a mantener los mismos esquemas de dominación patriarcal en los que hemos estado sumidos las mujeres por tanto tiempo. Si bien se ha evidenciado que hoy en día más mujeres acceden a la educación superior, cabe analizar cuántas de ellas culminan sus estudios. Otro problema que se presenta con respecto a la reducción de brechas. Así, según datos del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador, SNIESE, del total de estudiantes titulados en el Ecuador en el 2012, el 40% son mujeres y el 60% son hombres. Adicionalmente, del 100% de mujeres, el 28.4% de las mujeres de entre 18 y 24 años no asisten a clases por falta de recursos económicos, mientras que el 100% de hombres en ese mismo rango de edad es del 23.9%. En este punto es fundamental cuestionarse sobre cuáles son los factores que les impiden a las mujeres concluir sus estudios universitarios. ¿Qué condiciones particulares de la sociedad deben ser consideradas en el sistema de educación para eliminar esa brecha? Nuevamente, roles que se vuelven a replicar en el sistema de formación, las dinámicas que tenemos, las dinámicas propias de las mujeres respecto a nuestras decisiones de cuándo y cuántos hijos queremos tener. Las desigualdades respecto a las remuneraciones en el campo laboral siguen siendo barreras que nos impiden ya no el acceso a la educación superior, porque hemos demostrado que hay cada vez más mujeres en la educación superior, cómo se ha feminizado la matrícula, es un hecho, pero estas barreras nos impiden mantenernos en el sistema, impiden que cada vez más mujeres se mantengan en el sistema y que culminen sus estudios. Y creo que desde el Estado debemos empezar a analizar esta problemática, no solamente o en los grupos etarios que corresponden a la matrícula universitaria, sino desde qué está pasando con las mujeres adolescentes, qué está pasando con la educación general y el bachillerato y la situación, espero que sea Chile. ¿Cuáles son las respuestas que nuestro sistema? Sí, Chile. Ojalá. Ok. Es un gol a la equidad con relación a España. Sí, por supuesto que sí. Les decía, no podemos enfrentar el problema de las desigualdades solo en el sistema de educación superior, sino tenemos que mirar un poquito antes. ¿Qué está pasando con las niñas en el sistema, en la educación básica y en el bachillerato? ¿Cómo está el sistema educativo respondiendo a ese gran desafío de evitar el embarazo adolescente? ¿Cómo hacemos que las niñas que ya pueden llegar, las jóvenes que ya pueden llegar a la universidad porque la universidad es gratuita, llegan porque evitaron un embarazo? Yo soy fruta de esa experiencia y a mí me costó muchísimo llegar a la universidad y culminar mis estudios porque fui madre adolescente. Pero mis condiciones socioeconómicas y mi entorno familiar y mi entorno social me empujó a continuar y terminar mis estudios universitarios. Pero hay todavía niñas y jóvenes que se encuentran en situaciones de marginalidad y pobreza,
que son doblemente víctimas de la discriminación porque el sistema educativo todavía no puede resolver un problema tan complejo como evitar el embarazo adolescente. Y si queremos mantener a las niñas en el sistema educativo general y que más jóvenes accedan y se queden en el sistema de educación superior, tenemos que empezar a darles respuestas con una política clara que contrarreste, que reduzca esas tasas importantísimas de embarazo adolescente que tenemos en Ecuador y en América Latina en general. Justo un dato sobre el tema. En este punto es fundamental este tema del embarazo adolescente. Así, en el Ecuador, 2 de cada 3 adolescentes de entre 15 y 19 años sin educación son madres o están embarazadas por primera vez. Dime. Te voy a citar la fuente. Ministerio de Salud Pública. Plan para la Prevención del Embarazo Adolescente del Ecuador 2010. Sí, la ENIPLA, sí. Las proporciones de la maternidad adolescente son hasta 4 veces más altas entre las mujeres o las niñas que no tienen educación, que son el 43%, comparadas con los niveles educativos más altos, que son el 11% con secundaria completa. Si no retenemos a las adolescentes en el sistema educativo, en el bachillerato, si no mejoramos la tasa de matrícula en bachillerato de nuestras niñas, si no mejoramos las condiciones para que finalicen sus estudios de bachillerato con normalidad, ¿no es cierto? Y seguramente vamos a permitir y vamos a facilitar que niñas con sus hijos puedan entrar a la educación superior. Sin duda, la gratuidad va a permitir que eso sea posible. Vamos a tener problemas para retenerles en el sistema de educación universitaria, porque vamos a tener que trabajar. Muchas madres adolescentes trabajábamos mientras desarrollábamos nuestros estudios universitarios. Los años de escolaridad promedio de nuestros jóvenes es de apenas de 6.8 años y un total de 9 años obligatorios. Solo el 8.3% de la población juvenil completa sus estudios universitarios. Así también el 57.8% de las mujeres de entre 15 y 24 años eran estudiantes cuando supieron de su primer embarazo e interrumpieron sus estudios. De ellas, tan solo el 16.5% volvió a estudiar y el 41.3% en promedio no volvió a hacerlo. En tal razón, la política pública de educación superior debe encaminarse a garantizar también el derecho a la educación superior de las mujeres embarazadas, sea cual sea su edad, ¿no? Sobre todo porque vemos muchísimas mujeres que somos cabezas de hogar. Si podremos profundizar el estudio y verificar de todas las estudiantes en el sistema universitario, ¿cuántas de ellas son madres jefas de hogar? Ahí vamos a poder quizás verificar la hipótesis de que son las condiciones socioeconómicas las que no permiten que las mujeres se retengan en el sistema de educación superior. Pues ahí hay un tema que es importantísimo que empecemos a cuestionarnos, ¿no? Y a ver también cómo el sistema está respondiendo a esos derechos que también tenemos las mujeres, de tener hijos y de decidir cuándo los queremos tener y cuántos queremos tener. Y cómo nos ayuda también el Estado a poder desarrollar esa planificación de nuestras vidas y no tener que sacrificar la maternidad o tener que sacrificar nuestros estudios universitarios y nuestros planes de vida como profesionales. Porque además sabemos, también hay evidencia de que ese capital cultural que las madres que hemos terminado nuestro 3er nivel y que hemos avanzado hacia el cuarto nivel, les heredamos a nuestros hijos, les permite a ellos proyectarse siempre a un nivel de educación más alto. Mientras, justo ayer revisábamos en un gabinete de conocimiento y talento humano con el señor presidente los datos de evaluación, de la evaluación constante que se hace a los estudiantes, y había un dato bien interesante. Hay un dato aspiracional ahí. Mientras más alto es el nivel de educación al que llegan los padres, los niños, cuando se les pregunta hasta dónde quieren llegar en su nivel de educación, les responden cada vez más alto. Si yo llegué al 4.º nivel,
seguramente una de mis hijas o las dos dirán que ellas también quieren llegar al nivel de maestría o doctorado. Entonces, ese capital cultural que les dejamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, también permite que esas siguientes generaciones puedan seguir avanzando y pensando que pueden llegar más lejos. Y es por eso importantísimo entonces garantizar el derecho a la educación superior también a las mujeres embarazadas, a las mujeres jefas de hogar, para que también puedan hacer lo suyo con su familia. Por otro lado, la segregación del nivel educativo también se refleja en su participación en la docencia. En este sentido, a medida que el nivel educativo del programa es mayor, la participación de las mujeres disminuye. De acuerdo a la información del CEACES del 2002, en el Ecuador existe una masculinización de la docencia universitaria. Apenas el 27% de docentes universitarias son mujeres, mientras que el 73% son hombres. No obstante, esto contrasta con la participación de las mujeres en la docencia con respecto a los otros niveles de educación. Así, en el bachillerato existe un 53% de mujeres docentes, un 69.6% en educación general básica y un 89.6% en educación inicial. Qué interesante. Entonces, mientras más bajo el nivel educativo, tenemos más mujeres docentes. Qué suerte para nuestros niños que están en educación inicial, ¿no es cierto? La vocación de la maestra se mantiene, esa vocación histórica, pero mientras vamos incrementando los niveles de formación, las docentes tienden a reducir en número y en educación superior llegamos a tener un porcentaje que nos permite nuevamente evidenciar que tenemos todavía mucho por hacer para poder reducir estas brechas. Esta situación también se confirma en otros países de América Latina y el Caribe, como Brasil, donde según datos las mujeres son mayoritarias en la docencia en el nivel preescolar con un 98%, en enseñanza primaria con un 85%, en enseñanza secundaria con un 53% y la mayoría en docencia universitaria con el 30%. Y la minoría, en docencia universitaria con el 30%. En el caso de Argentina se confirma la tendencia, según datos también levantados, el 99.5% de mujeres están en el nivel preescolar, el 91.7% en el nivel primario y el 66.3% en el nivel secundario y algo mejor, el 47.3% en el nivel superior. Esta situación se agudiza a nivel de rectorado y decanatos, ustedes ya lo saben, en donde la participación de las mujeres es escasa. Estas cifras revelan las dificultades que enfrentan las mujeres en el ámbito académico debido a la persistencia de la estructura tradicional de la división sexual del trabajo. El acceso de las mujeres al mundo público no las exime de su rol de ama de casa. Según resultados de encuestas realizadas por el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, las mujeres invierten más tiempo que los hombres en labores domésticas como la preparación de alimentos, el cuidado de la ropa, labores de limpieza y en relación al cuidado de los hijos, las mujeres invierten el doble del tiempo que invierten los hombres, lo cual afecta de manera directa a muchas académicas y las pone en desventaja con sus colegas varones. Sobre este punto, investigadoras estadounidenses estudiaron el impacto de las responsabilidades domésticas y familiares en las académicas y obtuvieron resultados que evidencian desventaja para ellas, por lo cual propusieron la generación de paquetes flexibles para las investigadoras y profesoras, para que las investigadoras y profesoras puedan utilizar opciones que realmente resuelvan los tiempos que ellas dedican a la responsabilidad familiar. Sí es difícil en los estados de bienestar, mucho más difícil en aquellos estados donde la conquista de los derechos y la respuesta de los estados de esas reivindicaciones todavía es insuficiente. Gracias a Dios en nuestro país han cambiado las cosas, pero seguramente en muchos países latinoamericanos donde nos vemos obligadas a cumplir con esos dos roles, las dificultades para las mujeres en la academia van a seguirse manteniendo. En el contexto ecuatoriano, en la situación laboral de las mujeres, se evidencia, de acuerdo a datos proporcionados
por el Ministerio de Relaciones Laborales que existe alrededor de 188.920 mujeres que laboran en el sector público, mientras que en cuanto a los hombres la cifra es de 128.914. Este es un punto importante de destacar en virtud de que una mejor situación laboral facilita el acceso a la educación en todos los niveles. Estas desigualdades de género impiden construir una educación de calidad también, que es lo que nos trae a esta jornada. Si partimos de la premisa de que esta debe ir de la mano de principios fundamentales como la equidad y la igualdad. Esta problemática lamentablemente no necesariamente ha sido una de las principales prioridades ni de la política pública ni de las agendas políticas e investigativas. Considerando esto, es indispensable entonces que el género en la educación superior sea abordado como un concepto interseccional, en razón de que se relaciona con otras condiciones sociales. Es decir, aunque todas las mujeres de alguna u otra forma sufren de discriminación de género, existen otros factores como la raza, el color de piel, la edad, la etnicidad, la orientación sexual, la condición socioeconómica que se combinan para determinar la posición social de una persona. Judith Butler ha manifestado su desacuerdo entre las feministas sobre la esencia misma del género, considerando que las desavenencias entre las mujeres sobre el contenido del término género deben ser protegidas y apreciadas, ya que esta discusión constante puede ser definida como el terreno fundacional de las teorías feministas. Al respecto, las feministas lesbianas afroamericanas han alertado que al asumir como norma la experiencia de las mujeres blancas de clase media, heterosexuales, de formación cristiana y sin discapacidad, el género es definido desde una posición privilegiada. Por ello, la interseccionalidad es una herramienta analítica para estudiar, entender y responder a las maneras en que el género se cruza con otras identidades y cómo estos cruces contribuyen a experiencias únicas de opresión y privilegio. Este elemento parte de la premisa de que la gente vive identidades múltiples formadas por varias capas que se derivan de las relaciones sociales, la historia y la operación de las estructuras de poder. De esta manera, el objetivo que se persigue con el análisis interseccional es de revelar las variadas identidades, de exponer los diferentes tipos de discriminación y desventaja que se dan como consecuencia de la combinación de identidades, así como entender que la categoría de mujer no es homogénea, invariable, constante e inmutable. Y asimismo de entender que el Estado tiene que rescatar esa diversidad para poder dar mejores respuestas a esa necesidad de reducción de brechas y de igualdad. En el Ecuador existe una gran diversidad de mujeres, entre ellas mujeres indígenas, afroecuatorianas, mujeres lesbianas, mujeres con discapacidad, mujeres embarazadas, mujeres privadas de la libertad, entre otras, que tienen derecho a no ser excluidas de la educación superior. Hacerlo significaría no reconocer la característica innegable de la persona humana, que es la diversidad, por la cual sus diferencias o características propias puedan excluirles del ejercicio de sus derechos. Bajo esta lógica, la política de educación superior debe considerar la interseccionalidad del género como base para el reconocimiento de las diferencias que existen entre las mujeres, en virtud de que una riqueza fundamental de la perspectiva de género es que permite visualizar y valorizar las diferencias no solo entre hombres y mujeres, sino las diferencias entre las mismas mujeres. Considerando que las categorías etnia, clase, edad, religión, opción sexual, entre otras, marcan necesidades e intereses diversos que deben ser visibilizados en la política pública de educación superior y en su implementación. En este punto, la interseccionalidad de la política pública en educación superior ecuatoriana constituye un desafío.
No obstante, a través de la aprobación de la Ley Orgánica de Educación Superior, se establece como derecho de los y las estudiantes el acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación alguna, conforme sus méritos académicos, acceder a una educación superior de calidad y pertinente que permite iniciar una carrera académica y o profesional en igualdad de oportunidades y el recibir becas, y una educación laica, intercultural, democrática, incluyente y diversa que impulse la igualdad de género. Y cito la Ley de Educación Superior. Sin embargo, este mandato potente, que fue fruto de un montón de reflexión, tuvimos la oportunidad, mi equipo que me acompaña ahora y yo mismo, de poder participar de los debates en la elaboración de la Ley de Educación. Entonces puedo testimoniar que fue muy fuerte la negociación y la concertación de este tipo de normativa o de este tipo de artículos. Fue muy importante el trabajo que se hizo para incorporar la variable de género y de diversidad en la LOES. Sin embargo, ese ya muy potente trabajo legislativo realizado, según datos del año 2011 que provienen de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, persisten brechas de género en el acceso a créditos y becas. En promedio, las mujeres que acceden a becas representan el 35%, mientras que los hombres el 65%. Asimismo, para el caso de los créditos educativos entregados para estudios de cuarto nivel, el 47% del total de beneficiarios para el año 2013 son mujeres, mientras que el 53% son hombres. Estas brechas se explicarían por la priorización por parte del Estado de ciertas áreas del conocimiento para la canalización de becas como ciencias de la vida, ciencias de la producción e innovación, ciencias de los recursos naturales y ciertas áreas de las ciencias sociales, áreas con participación mayoritariamente masculina, como ya lo habíamos mencionado antes. Por eso mismo tenemos que romper esos roles dentro del sistema, porque nuestras prioridades como país están siempre más orientadas a las ciencias duras que nos van a ayudar a transitar hacia otro tipo de sociedad y economía y hacer el cambio de la matriz productiva. Pero si tenemos todavía masculinizadas esas carreras, vamos a replicar nuevamente las desigualdades cuando se trate de acceder a otro tipo de beneficios como becas y crédito educativo. Estamos replicando las mismas desigualdades debido a ese patrón estructural de elección de carrera o que tiene que ver con los roles que históricamente hemos ocupado las mujeres o que han ocupado los hombres. O sea, ahí tenemos un doble desafío. Posteriormente, con la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la LOEI, que entra en vigencia en el año 2011, se incluyen los principios de universalización y educación para el cambio. Y además se contempla una educación en valores que promueve el respeto a los derechos generacional, étnica, social, por identidad de género, condición de migración y creencia religiosa de acuerdo a los principios de igualdad y no discriminación, equidad, inclusión y justicia. En lo que se refiere al derecho a la educación de las mujeres indígenas, el sistema de educación intercultural bilingüe presenta avances significativos. Así, entre el 2010 y el 2011, en el nivel de educación infantil familiar comunitaria se registraron o se formaron 5.638 niñas frente a 5.433 niños indígenas. En el nivel de educación general básica se registraron 64.041 niñas y 65.952 niños indígenas. Y en bachillerato la cifra de mujeres adolescentes formadas alcanzó a 75.298 jóvenes mujeres y la de hombres de 78.383. Ahí empezamos nuevamente a bajar. Así, de un primer paso al establecer que la educación debe ser diversa e incluyente, es decir, que existe la obligación estatal de que la garantía de política pública universitaria debe ser capaz de responder a la diversidad de las mujeres, esto sin considerar ningún tipo de condición, orientación sexual, discapacidad, raza, edad, entre otros, al momento de formular una política pública de igualdad de género en educación superior. Nuevamente, insisto, miremos un poquito hacia atrás y veamos qué está pasando
con los otros niveles de formación. De acuerdo a las estadísticas nuevamente que refleja el Atlas de Desigualdad Socioeconómica del Ecuador, persisten las brechas de desigualdad en relación a la categoría étnico-cultural, pues a pesar de que las mejoras observadas en el periodo intercensal, o que se observan en el periodo intercensal, las históricas exclusiones y discriminaciones inciden para que los pueblos indígenas y afrodescendientes accedan menos a los niveles de educación superior. Sin embargo, no existe una desagregación estadística que permita conocer cuál es el porcentaje de mujeres indígenas, afroecuatorianas o afrodescendientes que acceden al sistema de educación superior. Al menos tenemos en este momento los datos que nos permiten verificar cómo las niñas y las jóvenes indígenas pueden acceder cada vez en un mayor número al sistema de educación superior, y al menos en ese nivel hemos desagregado los datos para poder encontrar dónde están los nudos críticos. El desafío del sistema de educación superior es empezar a desagregar la estadística también, para ver efectivamente cómo van transitando de un nivel a otro las mujeres indígenas y las mujeres afroecuatorianas o afrodescendientes. Ya vimos que hay un pequeño retroceso en la formación en bachillerato de las mujeres indígenas. Seguramente ese retroceso se va verificando también en el nivel de educación superior. Así también en la reciente publicación en el marco del proyecto de las medidas para la inclusión social y equidad en instituciones de educación superior en América Latina, MISEAL, se establece que el análisis de la situación de género en los grupos afrodescendientes demuestra que en la mayoría de los países las mujeres tienen mayor acceso a la educación que los hombres, lo cual indica que este grupo étnico-racial se da una tendencia similar a la prevaleciente en la educación superior de la población total, donde la tasa bruta de la educación de las mujeres supera la de los hombres en todos los indicadores. Esta situación contrasta con lo que acontece en la población indígena, donde generalmente las mujeres presentan situaciones menos favorables que los hombres en todos los indicadores. En cuanto a las brechas entre grupos indígenas e indígenas, estas son más amplias entre ellas que entre los hombres. Así, las condiciones de desventaja de las mujeres indígenas en el acceso a la educación siguen pesando. De acuerdo al 8º y 9º informe periódicos de Estado que el Ecuador presentó ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, se establece que en el año 2010 se firmó un convenio entre la Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano, CODAI, y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con el objetivo de formar profesionales afroecuatorianas. Este convenio constituyó una medida para disminuir la brecha étnica en la educación superior. En este sentido, de todas las personas beneficiadas por este convenio, las mujeres constituyeron un 75%. Otro de los retos que tiene el Estado ecuatoriano para implementar la interseccionalidad de las políticas públicas de educación superior es mejorar los mecanismos de levantamiento y procesamiento y divulgación de la información, ya lo hemos dicho varias veces en esta ponencia, de la información estadística generada por las universidades en relación a ingreso de mujeres en la educación superior por categorías, con el objeto de evidenciar las asimetrías imperantes en las relaciones de género y además poder realizar un seguimiento efectivo de los cambios que se van produciendo a lo largo del tiempo. Con esto termino lo que les quería contar. Lo que hemos hecho con esta ponencia es un poco provocar el debate utilizando información que generalmente se queda por fuera a veces de los análisis respecto del género y la educación superior. Queremos provocar la atención del sistema de educación superior respecto de lo que está pasando en los otros niveles de educación como una forma de definir una tendencia de lo que va a significar la inclusión de más mujeres al sistema. Si no resolvemos la inclusión y la igualdad desde la temprana edad, desde la educación inicial, si no retenemos a las jóvenes indígenas y afroecuatorianas pobres de áreas rurales en el bachillerato, no vamos a poder cumplir con la obligación constitucional de igualdad y no discriminación en todos los niveles de educación. La apuesta es integral. El sistema de educación superior siempre se va a beneficiar de las mejoras en calidad y en coberturas que le van entregando los otros sistemas de educación. Y la apuesta hacia la interseccionalidad para el desarrollo de política pública es lo otro que les dejamos. Les dejamos para que podamos investigar un poco más
ese criterio de considerar las políticas universitarias que se pueden desarrollar en el futuro con carácter interseccional. El desafío es grande, todos los actores tienen el compromiso de avanzar hacia mayor inclusión, mayor igualdad, pero si no mejoramos las capacidades de los operadores de la política pública, tanto para el diseño como para la implementación de esta política que constituye garantía de derechos, sin duda vamos a tener todavía muchos obstáculos que alcanzar como gobierno para poder garantizar el derecho a la educación de las mujeres diversas en el Ecuador. Así que la apuesta también es que la universidad y la academia formen a los técnico-políticos que se van a encargar de la operación de la política pública con un enfoque de género en sus contenidos académicos. Y finalmente, quiero que puedan aprovechar de la información que les dejamos en los espacios que a cada uno le corresponde desarrollar su actividad profesional o académica, y que las preguntas que requieran ustedes hacerlas en este momento las hagan, y igual podemos seguir en contacto para poder aclarar información, fuentes o profundizar algún punto que les haya interesado. Antes de pasar a las preguntas, yo quisiera agradecer también al equipo del Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, que les voy a pedir que se levanten, por favor, a los compañeros del Ministerio que ayudaron a trabajar esta ponencia. Ahí están. Porque efectivamente a los que han trabajado en la organización, gracias Erika, porque este es un trabajo colectivo, ¿no? Y creo que los mayores aportes al desarrollo de política pública son los que se alcanzan trabajando de manera colectiva, generando igualdad justamente en nuestros espacios de trabajo, valorando las capacidades de hombres y mujeres y además valorando sobre todo el potencial que tiene la juventud que se ha involucrado en la gestión pública para llevar adelante el trabajo que nos corresponde. ¿Dónde está nuestra compañera Urbano? Está en la puerta. Ya. Bueno, cualquier consulta sobre el tema de la interseccionalidad, nuestra compañera está trabajando una tesis sobre ese tema, así que también les dejo a disposición para cualquier consulta adicional. ¿Ya? Sí, como ustedes conocen la dinámica del evento, a continuación, después de la ponencia de María Belén Moncayo, secretaria técnica del Ministerio Coordinador del Conocimiento y Talento Humano, vamos a proceder a resolver sus inquietudes, que está dispuesta a resolverlas en el tiempo que nos queda. Así que por favor pasen sus preguntas para efectivamente proceder a contestarlas. Mientras tanto, mientras recogemos las preguntas, les recuerdo nuevamente que este evento se da gracias, como bien dijo María Belén, a la articulación interinstitucional del CEACES, del Ministerio Coordinador del Conocimiento y Talento Humano, de la Comisión de Transición para la Institucionalidad Pública que garantice la igualdad entre hombres y mujeres, de la Red de Universidades y Escuelas Politécnicas, de ONU Mujeres, de la Secretaría Técnica para la Erradicación de la Pobreza de SEMPLADES. Este seminario se ha dado gracias al trabajo articulado de estas instituciones que están, digamos, en todas las instancias, desde el nivel operativo hasta
con calidad de ponentes y ponencias magistrales, mesas de trabajo, etcétera. Damos paso entonces a las primeras preguntas con las que contamos ahora. María Belén, por favor. Ya. Nos preguntan cuáles son los elementos de igualdad de género que contemplamos o que incorporamos en nuestra agenda intersectorial de conocimiento y talento humano, que está ahorita estamos en el proceso de formulación de nuestra agenda de políticas intersectoriales. Y también nos preguntan aquí que si es que pensamos que es importante tener una relación estrecha con la Comisión de Transición, con los consejos, hoy y con los consejos de género mañana, ¿no?, para transversalizar la igualdad de género en la política nacional de educación en todos los niveles. A ver, nosotros en el trabajo técnico de desarrollo de nuestra agenda sectorial partimos y hemos partido siempre, y cuando trabajamos la metodología de agendas sectoriales siempre lo colocamos claramente, partimos siempre de un catálogo de derechos, del catálogo de derechos de la Constitución. De esa manera técnicamente garantizamos que nuestra política responda, como es un instrumento de garantía de derechos, a la necesidad o la responsabilidad que tiene el Estado de cumplimiento, ¿ya? Nosotros entramos en términos de inclusión desde la necesidad de democratización de la educación y de todos también de los bienes públicos que nuestro sector o nuestros ministerios ofrecen a la ciudadanía, no solamente con la educación, sino también con la cultura, que es otro de los sectores que forman parte de nuestro sector. La respuesta es que incluimos desde la visión de derechos o desde el enfoque de derechos acciones concretas en función de ellos. No puedo en este momento especificar cuáles son, pero el enfoque de derechos que incorporamos en la formulación de la agenda sectorial garantiza que podamos transversalizar género, la atención que se merecen pueblos y nacionalidades, ¿cierto?, la atención que se merecen otro tipo de ciudadanos y ciudadanas que tienen elecciones sexuales distintas, ¿no es cierto?, los derechos de niños, niñas y adolescentes en particular, porque el enfoque que utilizamos es el enfoque de derechos en la formulación de políticas públicas. Y por supuesto, siempre hemos trabajado con la Comisión de Transición desde que trabajábamos en las EMPLADES de una manera muy articulada. Y la forma de relacionarnos en términos técnicos también con el Consejo de Transición es a través de las agendas para la igualdad. Entonces, esperamos que en el proceso de formulación de nuestra propia agenda que está en marcha podamos aproximarnos más fuertemente al Consejo para poder hacer un match de transversalización como define la Constitución y como nosotros mismos estamos comprometidos en hacerlo. Acá tengo otro que dice visión, aportes y resultados, avances y oportunidades en la formación de estudiantes, docentes e investigadores académicos, su influencia basada en la calidad de la educación superior con niveles y garantías de competitividad. Gracias al conocimiento del talento humano importante dentro del proceso de la matriz productiva del país y cuáles son los sistemas de políticas públicas relacionados en esta materia. Esta pregunta es súper interesante porque a veces nos quedamos como si estamos colocándonos sobre todo en el contexto del cambio de la matriz productiva, pensando en la formación universitaria. Y quizás el desafío para mi equipo, para nosotros en general, es pensar también qué está pasando con la reducción de brechas de género en la formación técnica y tecnológica. O sea, nosotros para impulsar el cambio de matriz productiva como gobierno queremos darle la fortaleza a este segmento del tercer nivel de formación. Y quizás ahí nuevamente estamos replicando o quizás se agudizan y se profundizan las brechas. Y como estamos empezando a darle fuerza a la formación técnica y tecnológica, creo que desde este momento tenemos que verificar cómo está la matrícula. Ahí se ha feminizado la matrícula o se mantienen históricamente los patrones históricos de masculinización de la formación técnica y tecnológica. ¿Por qué las mujeres no pueden ser también excelentes técnicas en metalurgia, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí también creo que esta pregunta nos permite abrir también el análisis
respecto de qué está pasando con nuestros institutos técnicos y tecnológicos, con la formación técnica, dado que ahora va a tener un importante rol en el cambio de la matriz productiva. Y otro tema que no debemos olvidar también relacionado con esta pregunta, que en algún momento, yo sé que estamos hablando de calidad y la incorporación de variables de equidad para poder hacer la valoración de la calidad de la educación superior, pero creo que sí deberíamos salir un ratito y también empezar a investigar respecto de lo que está pasando en el mundo del trabajo. O sea, estamos feminizando la matrícula y vamos seguramente a instalar mejores políticas para que las mujeres puedan permanecer en el sistema universitario y graduarse. Pero ¿qué está pasando? ¿Cuál es el correlato en el mundo del trabajo? Sigue habiendo precarización en el mundo del trabajo para las mujeres, incluso aquellas que han terminado su formación universitaria. Sigue sin cumplirse el principio de a igual trabajo, igual remuneración con las mujeres. Sigue habiendo problemas de subempleo. O sea, creo que si no articulamos el análisis de la educación superior con el análisis del mundo del trabajo y lo integramos, no vamos a tener las respuestas que necesitamos para desarrollar cada vez mejores políticas públicas. Vamos a dar paso a un par de preguntas generales. Esta se refiere al tema de estadísticas y dice ¿qué se está realizando en políticas para para mejorar el acceso y la calidad de los datos estadísticos de las universidades desde sus espacios? Bueno, esa también es una necesidad imperiosa de que los sistemas de información de las propias universidades, ya sabemos que hay lineamientos claros desde las instancias de regulación del sistema de educación superior respecto al tema, pero también necesitamos un compromiso de las propias universidades de empezar a trabajar sistemas de información que nos permitan la desagregación de datos. O sea, los estudiantes no solo son estudiantes y tienen un número de matrícula. Los estudiantes son diversos, las estudiantes somos diversas y al menos de la información que yo recibo o que yo he podido revisar en las páginas web de las universidades, en la actualidad los sistemas de información todavía no son lo que esperamos y peor aún, hay muy pocos casos de desagregación de datos. Una apuesta es que nuestro propio Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, como ya lo hace en este momento, empiece a solicitar los datos desagregados a las universidades para alimentar el tema de información. Pero lo otro es que las propias universidades tienen que empezar a generar sus propias capacidades para poder tener la información que se necesita para valorar cómo está la inclusión y la equidad en sus propios claustros universitarios. Hay algunas preguntas que están dirigidas a distintos niveles, tanto de educación de tercer nivel como de cuarto, y la manera en cómo se articula eso con las tareas de cuidado que realizan generalmente, en su mayoría, las mujeres. Dice, ¿estará considerado para superar esta debilidad que las madres adolescentes continúen sus estudios superiores, la implementación de los CBBs en las universidades como una de las políticas públicas? Eso en cuanto a tercer nivel. Lo mismo preguntan respecto a políticas para madres solteras puedan acceder a la universidad y realizar un seguimiento para su cumplimiento. Tal vez la articulamos a esta que dice, ¿por qué no implementar un programa doctoral que permita cumplir y avanzar en el doctorado? Aquí en el Ecuador, para las mujeres que tienen dificultades por ser docentes titulares de universidades públicas para continuar con estudios de doctorados en el exterior, precisamente por las tareas de cuidado a las que están generalmente asignadas, en su mayoría las mujeres. Bueno, con respecto al embarazo adolescente, yo creo que primero lo que hay que tener es una política eficaz para evitar el embarazo adolescente. O sea, y ahí hay un desafío inmenso. O sea, Gracias. Yo trabajo en la Universidad Nacional de Chimborazo, en donde nosotros tenemos un observatorio de seguridad ciudadana y trabajamos en red a través de la Red Intersectorial de Derechos y Equidad.
¿Dónde está esta red? ¿Dónde está posicionada? En el Estado, a través de sus instituciones, las ONGs y la sociedad civil. Trabajamos en una red y en lo que respecta a embarazos en adolescentes, es uno de los ejes en los que nosotros trabajamos, pero trabajamos en territorio. Ya hemos aterrizado a través del plan ENIPLA. Este plan ENIPLA, en cierta manera, es una política pública que no está siendo bien aceptada por los padres de familia en especial. ¿El problema cuál es? La culturalidad con la que todavía aún nos manejamos. No hay la aceptación del plan porque la misma cultura, como yo acabo de decir, no permite esta aceptación. Sin embargo, de ello, el aterrizar ya en territorio a través de padres de familia y los colegios en donde venimos trabajando con la red, nos ha permitido ver de que si nosotros ajustamos mejores políticas públicas en este sentido, que deberían ser bien estudiadas de acuerdo a la interculturalidad, a las etnias con las que nosotros tenemos aquí en el país, porque no puedo aplicar, y yo me doy cuenta, que yo no puedo aplicar el mismo plan en todo el territorio. Tiene que ser focalizado por etnias, por culturas, porque para empezar, se nos ha hecho demasiado difícil ingresar al territorio del sector rural. El urbano es más posible que podamos trabajar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Levantar primero diagnósticos locales y focalizados para poder nosotros aplicar política pública. No toda la política pública puede ser nacional. Lamentablemente, si no hay diagnósticos a nivel locales, la política pública no va a funcionar así. La universidad, ¿qué hace en este sentido? La universidad trabaja levantando diagnósticos en todo lo que es inseguridad, violencias y especialmente a través de la red intersectorial, trabajando con el Consejo de Seguridad Ciudadana de la provincia, en donde está presidiendo el gobernador. Nosotros podemos trabajar primero en diagnósticos para focalizar política pública. Así es como venimos trabajando y nosotros creemos, y yo estoy convencida como directora del observatorio, que si no hay política pública focalizada en nuestro territorio nacional, por ser multiétnico y multicultural, no vamos a funcionar. Gracias. Testimonio de los operadores. Efectivamente, eso es lo que queríamos llamar la atención aquí. La diversidad tiene que considerarse en el diseño. En el caso del embarazo adolescente o de cómo insertar a las mujeres en el sistema, verifiquemos qué medidas tomamos primero para evitar el riesgo de embarazo en nuestras jóvenes, y efectivamente después las propias universidades son quienes tendrán que, con mejor información para la toma de decisiones, definir cómo también la universidad garantiza el derecho de las mujeres embarazadas o de las mujeres o las madres solteras o madres jefas de hogar. Hay un desafío también de la universidad. El Estado o el Gobierno Nacional está impulsando ya varias acciones, como nos ha explicado la compañera, y por cierto que falta territorializar y colocar la diversidad también como un punto central de la política. Bueno, finalmente damos paso a la última pregunta, que tiene que ver con si existen estadísticas de ingresos de mujeres indígenas a la educación superior, qué políticas se están haciendo en este sentido, y también respecto a que cuántas mujeres montubias han accedido a las aulas universitarias. Es todo en cuanto a información estadística. No sé si podamos resolverlo eso aquí en este momento, pero son, digamos, un poco los ámbitos, los parámetros en los cuales se han manejado las preguntas. Pero sí, dejamos algunos datos en la ponencia de respecto de cómo ha mejorado la matrícula en pueblos y nacionalidades. Lo que sí puedo decir en este momento, no tengo las cifras a la mano, pero sí hay una política activa de inclusión de pueblos y nacionalidades en general a la educación superior, gracias a las becas que se diseñan para este grupo de población.
hombres y mujeres. El tema es que hayan cada vez más mujeres que soliciten las becas y más de los grupos, de este tipo de grupos. Sí. Y además, Erika también nos está contando que la desagregación todavía es insuficiente. Y entonces ahí está el desafío de empezar a trabajar en eso. Sí. Bueno, creo que han sido todas las temáticas que han abordado las inquietudes de parte del público presente. Agradecemos mucho a María Belén Moncayo por su presencia, por su ponencia y la información brindada respecto a política pública. Y en este momento... Sí, así es, señores.